nada era nada el principio. Bueno, acá estamos de vuelta con el amigo Andrés Accorsi. ¿Cómo va? Y vamos a seguir Legión en el próximo video. Obviamente, es un compromiso. Votaron eso, la gente que votó pidió seguir con Legión. Estaba en nuestra plataforma electoral. Estaba, la tenemos que cumplir. Y tenemos para como 10 videos más de Legión después. Sí, ponele. Y después me gustaría empezar con Avengers, que es otra cosa que nos gusta a los dos. Yo voy donde vos me digas. Así que ahí ya tenemos cubierto hasta fin de año. Pero, sí, totalmente. Pero si llegás vivo, con mucho. Si llego vivo, hay que ver. Pero también cada tanto podemos echar alguna otra cosita para sacarnos las ganas. Como por ejemplo hoy. Hoy vamos a hacer, no sé si dará para un video o para dos, no creo que para más, una serie de los 80 que tuvo en su momento mucha chapa, hoy está creo medio olvidada. Injustamente, con muchas joyitas adentro, que se llama Secret Origins. Secret Origins es un título emblemático para la gente que se considera DC línea fundadora. O sea, parece fan termo de DC, al que le gusta la historia de DC, la continuidad de DC, el lore, como se dice ahora, se van a encontrar con personajes de todas las épocas, de todos los géneros, y con... Bueno, ya vamos a ir a ver, ya vamos a ver un poco ese acierto tan lindo del cambio de formato de la revista en el número 6 o 7. Bueno, le abre unas posibilidades hermosas. Algo vimos de algunos secretarios. Vimos algunos en Legión. Cuando íbamos repasando mirá, Legión. Justo, mirá, por ahí están. Ahí. Sí. Mirá. Y vamos a ver un montón de material muy copado. Claro. Pero Secret Origins aparte es un título emblema, es decir, es como World Finest. Cuando hice el video de World Finest dije hubo muchas series World Finest. Muchas iteraciones. Quedó como un título, una frase de DC. Totalmente. Secret Origins es igual. Secret Origins no empieza en esta serie. Sino Secret Origins ya es algo que viene de los 60 y quizás antes. Yo por lo menos lo tengo identificado a partir del principio de los 60. A partir de los 60 DC empieza a sacar una serie de gigantes de 8 páginas que le pone incluso 80 páginas que le pone anual. Fíjate ahí si está saliendo bien. Perfecto. Este es el primero de Superman. Entonces era juntar. Eran reediciones. Eran todas reediciones. Adentro de todas reediciones. Se ve que empezaba a vender bien los anuales, la idea de los anuales. Y empezamos a sacarlo como 80 páginas gigantes. Yo siempre pensé que este era el anual uno de Superman, pero no es. Es el 80 Page Giant 1. Empezaba a sacar una serie de esto. El 12 es de Jimmy Olsen. Atrás se ponían las tapitas de los... El 3 lo tengo, es una gloria. Este es el 3, que es hermoso. Maravilloso. Y entre los que sacaron uno que se llamó Secret Origins, donde pusieron siempre reediciones de los orígenes de los personajes. Yo no tengo el original, tengo un facsímil que salió en los 90. Y mostrar la contratapa, que está buenísima. La contratapa también está buena. Sacaron al principio, en esta época sacaron una serie de reediciones de especiales y de anuales, y se inventaron algunos anuales que no habían salido. Lo sacaron como, mirá, este es el anual que nunca se vio. Está muy linda esta serie, hay más o menos 10, 12, no sé de estos. De estos facímiles, sí. Sí. Yo tengo el de Sergeant Rock y algunos más. Este no me acuerdo. Claro. Este yo no tengo el original, tengo el facsímil. Sacaron así. Adentro son todas reediciones, ¿eh? Son todas reediciones y no siempre de la primera aparición. No, del origen. Del origen, porque no es la primera aparición. Estamos hablando de una época donde la primera aparición y el origen rara vez coincidían. Sí. Vos entrabas a la aventura ya empezada. Claro. Algún día después te explicamos quién es este personaje, de dónde salió. Sí. Pero vos entrás con la aventura en ya el número tenías el origen del team-up de Superman y Batman, de Green Lantern, de Wonder Woman, Flash, Adam Strange, Martian Manhunter, Green Arrow y los Challengers. Algunas es la primera aparición, como la del Martian Manhunter, que es primera aparición y origen. Sí. Otras no. Esto funcionó muy bien, se vendió muy bien. Entonces, dentro de la misma colección, sacaron un segundo, que este sí tengo el original, se llama Más Secret Origins. ¿Qué es este? Y ahí hay más personajes. Acá y hay también más personajes. todas reediciones. La transición de Superman de Super Baby a Superboy y a Superman, que es algo que mucha gente no tiene muy claro, que está perfectamente reproducido. El origen de Aquaman, el origen de Robin, el origen de cómo se forma la Justice League, bueno, muy interesante. Sí. Todo material
Silver Age, ¿no? Todo Silver Age, Todo y no material de siempre los la primera años aparición, sino cuando te 55 contaban. al 60 y poco, ¿no? Más o Creo que menos. hay. Sí, esto debe ser 62, no sé. Sí. Más o menos. Y después, en esta serie de facsímiles, se inventaron un Tercero, incluso más Secret Origins. que es chamullo este. Este chamullo es inventado, pero está muy lindo. Y tiene el origen del Eclipso. juramento de Green Lantern, el origen de Eclipso. Hawkman, Kid Flash, Black Hawk. Black Hawk es un curro porque es un texto el origen de Black Hawk. Pero después está bueno. Ay, qué ladri. El origen del juramento de Green Lantern. Sí, la primera aparición del juramento vendría a ser. No, el juramento aparece ya en el primer número. Acá Bueno, te hace te una, explica, claro. una explicación absurda de que él lo inventó porque le pasó algo de noche y algo de día. unas Mirá, cosas el realmente origen de los raras. Black Hawks es un texto. Es un texto, son unas caraderas. Bueno, en fin. Pero bueno, esto funcionó. Esto sí es inventado de los 90. Después, Por alguien que sabía, ¿no? Porque se Sí, pusieron sí, no, a la hablar selección está muy para buena. Primero reproducir la estética de estas publicaciones y después buscar una selección de material Sí, que sí, estuviera sí, a sí, esa está muy altura piola. con orígenes de personajes de esa época. Claro. No te pusieron el origen de, no sé, De los gemelos fantásticos. de los gemelos fantásticos. claro, o no, de- es todo de esa época. o Está de personajes de los armado, 90. todas estas réplicas y las nuevas que simulaban ser de la época están muy bien hechas. Sacaron un anual 1 de Green Lantern que nunca salió, pero está hecho con material todo que hubiera salido en esa época. Yo tengo unos de esa colección también de historietas románticas. Hay de historietas románticas, inventaron un anual de los Titanes, Sí, lo tengo. inventaron un anual de Plastic Man. Ese nunca lo vi. Ah, Nunca lo vi. sí. O sea, yo tengo todos los que salieron, creo. Muy bien. Creo que me falta nada más que el segundo de Secret Edition porque tengo el original. Bien. Y el de Sgt. Rock, que tenía el facsímil, cuando conseguí el original. Lo largaste. Bueno. Bueno, esto evidentemente pegó a la gente en su época, así que empezó a usar de ser el nombre Secret Origins y sacó una serie. En los 70 ya. Esto sí, creo que esto es principio de los 70. Sacó una serie que se llamaba Secret Origins, que duró 7 números, que era también Todo reediciones. todos reediciones. Yo estos 7 números tuve al par, me quedé nada más que con el 6, porque tenía el origen de Legión, que yo no sabía de dónde era. Era de un especial de Superboy, ¿no? Es del especial del Superboy gigante, que yo no sabía que tenía material nuevo, y me lo quedé porque pensé que este era material nuevo. Después me enteré que esto había salido en ese especial de Superboy, que Lo tenés. está Ya por lo- acá, lo mostramos con En Legión, un video de Legión. en un video de Sí. Legión, anda a buscar. Oh, Y 16 videos. Y me lo guardé pensando que era original porque no lo tenía en ningún otro lado. Después me di cuenta que era de ese. Y me lo guardé igual porque le cambiaron el final. Claro. Acá. Me acuerdo. Fíjate que incluso tiene. Para, ¿y ahí el origen de Black Hawk es un texto o es una historieta? Ah, mirá qué buena. Mirá qué buena. A ver, vamos a ver. De paso vemos el año. Tengo ganas de hacer una nota larga de Black Hawk para la Comic Con, ¿no? Ah, mira. Mirá. Es un tema que me interesa. Sí, hay cosas muy lindas. 74, si no veo mal. El origen de la Legión, que es de ese número de Superboy, 147. Cambian el final. Ujú. No, esta es la primera aparición. Y está la primera aparición de Will Eisner. Y Chuck Cuide. Acá sí pusieron lo que había que poner. Sí, es la primera aparición. Así que bueno. Después, fíjate incluso que tiene hasta el mismo logo. Sí, sí. Es el mismo logo de los 60 y 70. No, de ningún los lado. 80 pages. Mantuvieron el mismo logo, así que directamente viene de ahí. Va a Bueno, volver ese logo, más adelante lo vamos a volver. ese logo va a volver. Se pongas en bolsa. Bueno, después la bolsa. Seguimos en los 70, pero un poco más adelante. Entonces DC ya quedó en usar ese nombre. Esta la mostramos cuando mostré lo de Doctor Fate. Sí, ese es un Lo empezó- numerazo, ¿eh? Es un numerazo. Es un numerazo. Lo empezó a usar esporádicamente en series como DC Special o DC Super Heroes, que eran Superstars. los Superstars, que eran unitarios, números especiales unitarios. A veces reprint, a veces no. Esto Con no es historietas reprint. agrupadas sobre una misma temática, que a veces Claro. eran reprints y a veces no. Esto es todo Esto original. es todo original, lo mostramos en el de Doctor Fate. Está muy bueno. Este ya lo mostramos también con Legión, que este quizás es el más importante porque
entre el origen de Legión y de de Green Arrow. Esta es la Tiene primera aparición de Huntress. la primera aparición de Huntress. es Este decir, vale guita, ¿eh? Sí, sí, sí. Este o sea, vale guita. es raro que el origen de Huntress fue su primera aparición. Y este mismo mes o el siguiente ya pasa a aparecer en No Star Comics. Así es. Esto lo vamos a ver. Tengo ganas de hacer algo con la Society también lo veremos ahí. Hay incluso uno más, que es el Secret Origin de los supervillanos. Ese nunca lo vi. Pues ¿lo podemos ver por dentro? Ah, bueno, por otro, porque no me acuerdo si es reprint o no. Creo que Yo esto es nunca lo vi. reprint. Y hay un gorila. Ya hay un orina. A ver. Esto para mí es reprint, pero. La Tapa de tapa es Aparo. excelente. La tapa hermosa de Aparo es excelente. El origen de Brainiac y de Adentro, Jack. ¿qué hay? No, no. No, eso no es Esto es reprint. Bob Rosakis, Rick Butler. Esto es Green Arrow. No, No, esto es Gorilla Grodd. Gorilla Grodd, claro. Esto es Gorilla Grodd. Es larguísima la historia de Gorilla Grodd. Es todo el número. Y eso es nuevo Dos también. caras, Jack Harris y Ed Davis. Eso es nuevo también. Sí, esto también es nuevo. Acá te cagan otra vez con el texto. Origen de Brainiac. Sí. El origen de Brainiac es texto. Así que bueno, también es material nuevo. Mira. Y hay una más. Esta lo publicó Novaro, esta historieta. De ¿Sí? backup de un número de cualquier cosa. Ah, mira. Me acuerdo que me llamó mucho la atención por el dibujo. Claro. Origen de Jack también es texto. Y Y el de Dr. Light, el Dr. Light de es Paul una Copperberg historieta. y Dick Ayers. muy bien, que también es inédita. Sí, sí, sí. Bueno, Son lo las quiero tres este nuevas. número, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué Mirá. número es? Número 14. 3 antes del de Huntress. Ah, lo quiero, lo quiero. Tengo los otros dos, quiero este, ya está. Claro. Lo volvieron a usar, lo siguieron usando, creo que lo usaron en un tabloide, lo usaron en un digest, el nombre de Secret Origins, Para con agrupar este logo esta revisiones. vez lo volvieron a usar varias veces. Y así llegamos a la época post-crisis. Al glorioso 1986. Sí, El gran año en año. que DC pasa de ser una editorial de la B, herrumbrosa, a una editorial pujante que todos los días te sorprendía con cosas gloriosas. Sí, sí, Durante un tiempito. tanto tiempo. Pero bueno, ahí a DC se le ocurre Creo que a Roy Thomas. en se el le buen ocurre, ¿no? tino de hacer una serie, resucitar el nombre Secret Origins para hacer una serie donde contaran cómo quedaron los orígenes de algunos personajes post-crisis. Tal cual. Y también para homenajear, porque lo raro es que esa era la idea, pero en el primer número homenajean algo que ya no Un existía. personaje al que la crisis eliminó retroactivamente. Claro, así que es medio raro, porque bueno, es Roy Thomas. Roy Thomas Es un nostálgico es de un la Golden nostalgia Age. de la todo Golden eso. Age. Entonces, el primer número de Secret Origins, Está esto dedicado, lo vamos a ver casi todos adentro. está Prepárate. dedicado al primer personaje de DC. Espera. Al que Voy a inventó hacer todo. aportes a la causa. ¿no? Al que. Al más grande. Al que le dio de comer toda la vida. Tapa hermosa, número 1 de Secret Origins, de Superman de la Golden Age, que ya no existía. Ya ni siquiera se podía decir el Superman de Tierra 2, porque no existía No. el concepto de Tierra No 2. existía más. Tal cual. Entonces empezamos con nostalgia, algo que tendría que haber sido, vamos a reformular todo. No, No, vamos no, a- el primer número está y bueno. está bien, así. es hermoso. Y es sí. hermoso. Es de Roy Thomas, Wayne Boring, Resucitan a Wayne Boring, lo sacan del lo ataúd sacan del frío. y lo entinta Jerry Ordway, que le da una onda Es hermosa, lo maravilloso. moderniza, lo hace más lindo. No está bien la, La tapa. portada es de Ordway Es también. hermosa. Una belleza este número. Mira, vamos Tiene un a- montón de nostalgia porque es la tapa del número 1 de Action Comics. Comics. Y lo de ver en la En la bola de bola cristal del también Dr. lo habían Fate, usado. Lo habían usado 8000 veces. Sí. 200 Justice League, tapas la donde primera miran de cosas Tierra en la 1 y bola. Tierra 2. Wayne Boring, como su nombre lo indica, boring, aburrido. Pero bueno, Pero es entintado un por. clásico y la gracia era que tenga gusto a viejo porque... Sí, era pero un entintado por superhéroe. Orwell le da otra Sí. cosa. Y Thomas recontando lo que ya nos habían contado mil guionistas, metiéndole, sacándole elementos al origen de Superman, como para pasar en limpio qué queda y qué no queda, está bien. Incluso cuando el personaje ya había dejado de ser canónico, ¿no? Tiene montones de cuadritos En cada página. clásicos, no, pero aparte, Sí. cada uno son cuadritos de las tomados primeras de las apariciones. revistas originales, sí, sí. Esto es textual de la primera Sí, sí, aparición. sí, sí, sí. Está lleno de guiños porque Orwell, Sí, Thomas. Thomas es
un enfermo del Sí, detalle de la se lo Golden sabe de Age, memoria. esto también. Sí. Igual a mí me gusta más Joe Shuster que Wayne Bowling, para dibujar este tipo de Y historias. sí, bueno, pero ya había muerto hacía Sí, ya estaba bueno. décadas. Bueno, no sé. Sí, creo que sí. O si estaba en eso. Hablar a Estaba todas. ciego, bueno. Acá tenemos esto, es La imagen una icónica. página súper icónica, sí. Y era una revista común de 30 páginas. Atrás tenía siempre algún texto que escribía Thomas Claro. acerca de los Se personajes. hacen cargo del casamiento, Claro, que es ya de los 70. claro, en los eso. 70 el casamiento. Cuando ya un Superman Esto era se había esto era retirado. también de las primeras apariciones, de los primeros números de Action Comic, la página con como si fuera un álbum de fotos. Ujú. Esto está también en los primeros números. Sí. Y un texto, Donde te cuenta acá cómo fue concebida la revista por Sí. el propio Thomas. sí, Que era el coordinador, además del guionista de estos números. claro, claro. Era como parte de su rancho, donde estaban también All Star Squadron y Infinity Inc., que eran revistas en las que nadie podía meter mano sin el visto bueno de Thomas. Sí. Vamos ahora al número 2. El número 2, sí, Ya nos trae al presente, Ya con nos un trae al héroe presente. vigente en la época post-crisis, que es Blue Beetle. Pero además de Ted Kord está el otro Blue Beetle, el que era muy poco conocido en esa Claro. época. DC lo pone en continuidad solo en Flashback, en la revista de Blue Beetle. Totalmente. Es Y el Blue nunca Beetle había que era el habido, titular de la Charlton. tal cual, nunca había habido una revista, una historieta de Dan Garrett publicada por DC. No. Nunca. Esta es Había la primera aparecido, mencionado como Flashback. mencionado, claro. Acá, Esa. además, un equipazo, Len Wayne y Gil Kane. Gil Kane, como dicen los yankees. Sí. Len Wein y Gil Kane, como dicen los yankees. Bueno, con los orígenes de los dos personajes, ¿no? Te explican al Blue Beetle actual en el contexto, poniendo en contexto también al anterior. Excelente el dibujo de Kane. Sí, maestro. Uno es 3 o 4 dibujantes favoritos de toda la historia que hay. Creo que incluso se entinta el mismo acá, ¿no? Se entiende el mismo, me parece, sí. Alta onda. Sí. Y bueno, una vez que te cuentan quién fue Dan Garrett, te tiran el legacy para el lado de Ted Kord. La onda era poner en los números impares a personajes de la Golden Age y en los números pares a personajes del presente, digamos, de los 80. Entonces, en el número 3 toca de nuevo un personaje clásico de la primera camada de los superhéroes y Thomas se mete con Shazam, un personaje que en ese momento él lo tenía reservado para él. Sí, sí. Solo él lo podía usar, él había hecho o estaba por hacer Hacer la una miniserie. miniserie con Tom Mandrake que iba a ser el gran relanzamiento de Shazam que nunca se dio porque fracasó. Pero Igual es buenísima. esa es buena la miniserie, miniserie, tengo, sí, es buena. Pero iba a ser supuestamente volver a poner a Shazam a jugar en primera y nunca sucedió. No, Pero muy linda tapa. engancha con esto, ¿no? Es, Sí, sí, sí. es la misma. Es una tapa que no concepción. solamente es impresionante y tiene un buen tiene una imagen hermosa, sino que tiene un buen consejo, no te pierdas el Dark Knight 1. El de dibujo Thomas, de Jerry Bingham, y Steve que Mitchell. venía de Marvel Sí. y de First. Esto también hay que decirlo, que en esta época, año 86, DC ya se nutre muchísimo de los dibujantes y guionistas que habían surgido en las editoriales más chicas. Claro. Para la gente que capaz no sabe mucho de la historia del cómic yankee, entre el 82 y el 83 aparecen un montón de editoriales más chicas en Estados Unidos que no le disputan la supremacía a DC y a Marvel, pero empiezan a probar con otro tipo de géneros, otro tipo de estéticas, liberados del yugo del Comic Buyers del Comic Code Authority, y aparecen un montón de autores que rápidamente son muy bien recibidos por el público. Y para el año 86 tenés 10 o 15 de estos tipos que son realmente consagrados al nivel de lo que eran en los 70 Kurt Swan, Jim Aparo, Neil Adams y todo eso. Claro. Entonces DC en la segunda mitad de los 80, cuando estas editoriales empiezan a perder poder de financiación porque les empieza a ir un poco peor, sobre todo a partir de lo que fue Secret Wars, donde Marvel los pulveriza a todos. Claro. DC tiene espalda para aguantar, pero las editoriales más chicas no. Entonces DC, ofreciéndoles un poquito más de guita a esos autores, se los trae todos muy rápido y se renueva muy rápido y tiene a los mejores autores durante años porque se va a chorear a los autores de estas editoriales más chicas. Henry Bingham era uno de esos tipos que en Marvel había pasado sin pena ni gloria, pero había agarrado mucha chapa
en estas editoriales. Sí, sí. Y vamos a ver un montón de esos dibujantes en estos números. Claro. Número 4 no hace falta mostrarlo por dentro. No. Es el origen de Firestorm. Con los autores originales de Firestorm, ¿no? No, es Jerry Conway, sí. Y Al Milgrom, el primer dibujante No, de Firestorm, es Tuska, creo. ¿No dibuja para Milgrom? No, dibuja Tuska y Tuska. Pablo Marcos, Bueno. y que mejor no mostrarlo. No, pasemos de largo. Pero está bien, Es había el que origen mostrar de el Firestorm, origen de sí. Firestorm. Número 4, entonces vamos al 5. Volvemos con un personaje de Golden Age. En este caso, el primer héroe enmascarado que tuvo DC. Sí, sí. Qué belleza este número. Número 5, Crimson Avengers. Con Jim Collan en los dibujos. ¿no? Con Jim Collan. Ah, me vuelvo loco. Roy Thomas, Jim Collan y Mike Gustavovich. No, Mike Gustavich te la tira Sí. en subsuelo. Sí, pero bueno. Jim Collan es tan bueno que hasta Sí. con un entintador Y choto. para hacer un cómic es para ser- buenísimo. que es ambientado en los 30 es la gloria. Qué groso que es Jim Collan, Dios mío. Es hermoso. Esto en blanco y negro debe ser mucho mejor porque Collan se luce más en blanco y negro. A eso decimos, yo no Sí, estoy de sí, acuerdo. sí, me consta. Lo investigué científicamente. Y acá te anuncian lo que va a pasar a partir del próximo número. Sí. La revista pasa a tener 48 páginas y en vez de poner los números pares los héroes desde el presente y en los números impares los héroes del pasado, en cada número va a haber uno y uno. Uno y uno. Por lo menos durante un largo tiempo. Sí, sí, sí. Uno, los de la Golden Age, editado por Thomas, y los modernos creo editado por Mark Waid. Así que con combinación perfecta. Termina encima con Orson Welles. Y la tapa de Detective Comic con Crimson Avengers. Que es anterior a Batman. Es anterior a Batman. Fíjense que es la Detective 22. Claro. Faltaban 5 números para que apareciera Batman. Sí, sí. Muy bien. Nos vamos al primer número de la nueva fórmula, del nuevo formato. El primer número de este formato es el 6, y como ya se había mostrado en el aviso, tiene el origen de Batman de la Golden Age Otro personaje que ya Que estaba ya no eliminado existía. retroactivamente. y el origen de Halo. Halo. El de Halo es de Barr y Giordano. O sea, Barr era el creador de El creador de Mike Halo Barr, en el creador de Outsiders. Batman and the Outsiders. Y el de Batman es maravilloso. Tiene dibujos de Marshall Rogers, ¿no? Que hacía mucho que no dibujaba para DC. También otro que se había ido Esto vamos a mostrarlo bien. a juntar chapa en las independientes Sí. cuando no le daba más laburo. Right. Mirá que leí. Batman y Marshall Rogers con Terry Austin, el equipo de... Ah, bueno, la gloria. De la de época la época más gloriosa de de Detective. Englehart. Falta Englehart, nada. Sí. Y es el origen de Del Batman el clásico. Batman clásico, el que era hasta antes de Crisis el de Tierra 2. Así es. Está bueno porque muchas veces las historias no son exactamente el origen, No, sino pero que transcurren en el presente y hay una excusa para recontar el origen y además pasa algo en el presente que sí, no, mueve pero al esto personaje para es adelante. Pero este es el textual, origen posta. textual la Yo te primera- digo lo que va a pasar en el muchos caso, números ¿cómo era de- el caso del Chemical? Del Chemical Syndicate. Sí. Es ese mismo largado, más Sí, más páginas, páginas, más... más trabajado. Sí. Esta última página es maravillosa. Este último cuadrito. Qué capo Marshall Rogers, ¿eh? Cuando querían Sí. la destrozaba. Sí, sí. Y acá tenemos lo de Halo. El origen de Halo había dado origen, valga la redundancia, a toda una saga dentro de la revista de Batman The Outsiders. Sí. Acá te condensan todo eso y te lo complementan con alguna data que no estuvo en esa saga. O sea, Y además el te lo cambio de relacionan traje. con Looker y el cambio de El cambio de traje se da acá. Sí. Vos venís leyendo Outsiders y decís, ¿por qué cambió el traje Halo? Ah, no leíste la Secret Origin 6. Claro. ¿eh? Ahí Ahora empieza vamos a las 7. la 7. Tenemos también dos Las 7 hay que personajes. mostrarlas también. La tapa es hermosa. La tapa es hermosa. Vamos a verla. Es de Bolan, ¿no? Desde ahora en bola, sí, sí. Acá está. De baila en bola. Sí. Tenemos El Sandman de la Golden Red Age. Age y Green Lantern. Vamos a ver cuál. Ah, es el más grande. Catón. No, Guy Gardner. Es Engelhardt, que era guionista De Green Lantern Corps en ese momento. y Ernie Cole. Pero le ponen un entintador choto a mi Colón, me parece. Sí. ¿Quién es? No leo de acá, Rodríguez. Rodrigo Rodríguez. Horrible. Porque Colón es bueno y acá no Sí. se luce. No se lo sé tanto. Es un... El recuento del origen de Guy Gardner, que lo habíamos visto en la Silver Age. Sí.
dibujado por Gil Kane en aquel entonces. No, Sí, no. sí, lo dibuja Gil Kane en el origen de Guy Gardner. La primera aparición de Ah, de Gardner. Guy Gardner, sí. Sí, sí, sí. No, me dije que no porque me estaba viendo este cuadrito, que esto es de Neil Adams, Sí, cuando queda en coma. claro, pero el origen, la Es primera la 59, el Leandro 59, sí, es de Gil Kane y Gil Brum. Kane, tal cual. Eso mismo, reformulado ahora por Englehart y Colón, y después un hermoso Acá te manda Legends. Te manda Legends, donde Guy Gardner va a ser uno de los protagonistas. Claro. Y un hermoso origen del Sandman de la Golden Age con dibujos de Michael Baer, también otro dibujante salido de las editoriales más chicas. Sí, que tuvo su chapa en su momento. Y que era Thomas muy se enamoró buen de dibujante. este tipo, lo ponía Sí, en todos lo lados. ponía en todos lados. Lo ponía en All Star Squadron, lo ponía en Claro. Infinity, lo ponía en todos lados. Donde Sí. podía lo metía. Sí. Y porque tiene un estilo muy clásico. Muy como ¿no? de ilustración, además. Sí. Y acá te manda a All Star Squadron, que todavía estaba saliendo. Sí, claro. Eso coincide con los últimos Los últimos números números. de All Star Squadron. Muy lindo número. Hermoso. Este ya creo que lo mostramos, por lo menos la tapa. Sí. El número 8 es de Shadowlands, de Paul Lewis y Tom Mandrake. Y Dolman, personaje muy oscuro De la Quality. de la Quality de la Golden Age, de Roy Thomas y Murphy Anderson. Sí. Esto, No hace falta lo verlo. llamativo es lo de Shadowlands. El de Dolman, la verdad que no aporta demasiado. Sí. Acá tenés otro Número número 9. importantísimo. Si vos venías leyendo Infinity Inc., no Sí. entendés el cambio de Star Spangled Kid a Skyman Skyman. si no lees este número. Sí. O sea, Thomas hacía trampa, hacía que los lectores de Infinity tuvieran que comprar obligatoriamente Secret Origins. Claro. Entonces hacía esos truquitos de cruzar las revistas. Acá tenemos Flash por Roy Thomas y Tuska. Y Skyman. Star Kid, que ya no es, ahora es Starman. Este es un número trampa también, ¿no? Sí, Donde sí, los sí, dos sí. personajes centrales vienen de la Golden Age. Claro. Por eso las dos, las dos las Este escribe. No, Skyman, Las dos las escribe Thomas. claro. Acá Eso también. empieza con Infinity. Dibujante Creo que acá horrible. te manda algo. No sé qué. ¿Qué es? Mike Gustovich de nuevo, algún dibujante así. No, Tom Greenberg. Tom Greenberg horrible. Y con Mike Gustovich en tintas, porque Tom Claro. Greenberg solo no es tan malo. No está mal. Con las tintas de Gustovich lo empeorás rápidamente. También Gustovich tenía chapa en las editoriales Sí, chicas, sí. pero en DC era espantoso. Este es un número totalmente para los lectores de Star Squadron Y de y de Infinity. Infinity. Tal cual. Secret Origin del Flash de la Golden Age, Muy Roy Golden Thomas y Ageero. Tuska. Y así como este es muy Golden Ageero, el siguiente no lo es. El siguiente es el primer número Que rompe todo. grosso. Que rompe todo. grosso. Sí. A alguien se le ocurre que Secret Origins tiene que tener un crossover de Legends. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Es una revista que cuenta historias de los orígenes de personajes de distintas épocas. Bueno, tiene que tener un crossover con Legends. ¿Quién es uno de los personajes destacados de Legends? El Phantom Stranger. ¿Qué hace en el número 10? Claro, porque Phantom Stranger, el chiste de Phantom Stranger, que no nunca se sabe sabes qué quién es. es. Entonces, ¿cómo haces el Secret Origin de un personaje que su gracia es que nunca sepas quién es? Hacer 4 Haces orígenes. 4 distintos. orígenes con 4 guionistas distintos. Todo- 4 historias totalmente distintas que dicen una puede ser o no. Todos con total libertad para hacer lo que se les cante, porque Así no hay un cualquier cosa. canon que establece quién es realmente el Phantom Stranger. Entonces los 4 guionistas trabajaron con total libertad. Me interesa mirar si las coordinó Thomas o si las coordinó Wade. Es interesante porque el álbum anterior es puro Thomas. Todo Thomas en el anterior. Vamos a ver. Esta es la tapa. Con las 4 opciones. Y vamos estas hay a que ver mostrar las este- 4 historietas una por una. Este es el primer número. Hermoso. Ya tenemos a Paro acá, que era No, el Robert Greenberg, que fue el coordinador de Legends, también es el Sí, coordinador de este número. tenemos a Paro, que era el dibujante clásico De de la Phantom época clásica de Stranger. Phantom Stranger con Len Wein. Acá está con Mike Barr, que escribió muchas historias de Phantom Stranger Sí, también. sí. Era el que escribía. Esta imagen es No, la fuertísima. primera. Sí, por eso esta, fuertísima. Era el que escribía los backups de Phantom Stranger en la Porque revista uno de Action, los orígenes, claro, uno de los orígenes de Phantom Stranger tiene que ver con esto, con la crucifixión de con la Cristo. crucifixión sí. de Cristo. Uno te dice que es alguien de esa época. Creo que era el que le pegó.
Era un ladrón, sí, no, sí, puede Era ser. el que le pegó. Sí, que lo cagó de latigazos a Cristo, puede ser. Sí. Que queda vagabundando, Vagabundeando, decirlo dos veces. queda como un vagabundo Ahí está. por siglos, como para pagar su culpa. Este es un origen fuerte. Posible. Acá incluso No le ilógico. habla Cristo, o Jesús, o Dios, o lo que sea. Segundo origen. Segundo aparece origen. Mirá lo que es esto. Paul Paul Levitz Levitz y García López. Dios mío. Papa muy fina. Sí. Acá también nos remontamos a los tiempos del Antiguo Testamento. Sí. Más atrás incluso que la crucifixión de Sí, sí, Cristo. sí, sí. Ahí lo leo, García López. García López deja la vida, es una bestia. Y esta página. Tercer origen. Tercer origen. Esto es San Nicolás, me parece, ¿no? Sí, no me acuerdo el guionista. No sé si Ahora, sí. cuando des vuelta a la página, me aparece. No. Acá en la tapa. Pero vamos a ver qué pasa al final. Tiene que estar. Dan Miskin, Sí. el creador de Amethyst y de Blue Beetle, para la gente que capaz no lo tiene muy presente, pues es un autor muy de los 80. Esta tiene más de ciencia ficción, va más para otro lado. Sí. Y finalmente, el glorioso Es glorioso. Alan Moore, el mago de Northampton, se hace presente por primera vez en esta colección, pero va a volver. Alan Moore con Joe Orlando. Con Joe Orlando, el mítico Joe Orlando. Ese también es muy Se místico. meten con temas bíblicos. Sí. Sí. No es la mejor historieta de Alan Moore, ni siquiera es la mejor historieta de este número, me gusta más la de Levitz y García López, Sí, sí. pero bueno. Es la época en la que Moore hacía este tipo de historias cortas para distintas revistas de DC y todavía tenía puesta la camiseta de la editorial. Bueno, este es el primer número que decís, epa. Que rompe el esquema, Sí. no está Roy Thomas, no está un héroe del pasado y uno del presente, no es nada, es otra cosa totalmente distinta. Pero va a volver esta fórmula de... O sea, se va a romper la fórmula muchas veces más. Sí, 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 sí. Es una revista que parece tener una estructura estática, pero en realidad es dinámica. Claro, Es totalmente. muy interesante como está pensada. Número 11. Este también tuvo mucha importancia en su momento. Sí, es una Porque bizarreada, ¿no? es una La bizarreada. tapa es excelente. Tenés, la tapa es hermosa. El Hawkman de la Golden Age y Power Girl. Dos personajes que había ¿cuál es el origen de estos personajes Claro. después de Crisis? Porque Power Girl era de Tierra 2, la Supergirl de Tierra 2. Exacto. Era la sobrina de Superman. Ahora ya no existía ni ese Superman La ni sobrina, ese- no, la prima. La prima de la Supergirl. Claro. La Supergirl de Tierra 2. Bueno, eso ya no existía más. Entonces, ¿cuál es el origen de Power Girl? El que le da Paul Cooper, que es el guionista que se va a hacer cargo de Power Girl. Primero la tapa, La que tapa es de hermosa, Jerry Ordway, Jerry ¿no? Ordway, Es una sí. belleza. Es una belleza. El Paul Cooper, que es el que le van a tirar el fierro caliente de meterle un origen nuevo a Power Girl, Con Mary. Mary Wilshire, Ay, ya, sí. que venía de los títulos de X-Men, Sí. o de Power Pack, no me acuerdo, por ahí, era de Marvel. No te cuenta del origen, Eso es pero su único laburo para decir. ella acá se acuerda, incluso aparece el antimonitor, ella se acuerda todo acá por Crisis, en esta época todavía aparece, pero dice, bueno, pero esto ya no es mi origen. ¿Cuál es mi origen? Bueno, el que leyó DC 80 y pico, ya con esto Ya se da con eso cuenta. se da cuenta. Resulta que Power Girl está vinculada a Arión, al gran mago de Atlantis. De hecho, es el abuelo, ¿no? Sí. Y sus poderes derivan de la magia atlanteana de Arión. Una bizarreada que va a ser muy puteada por los fans. Sí, Pero bueno, de hecho, Paul Cooper, el guionista de Arión, claro. o sea, el tipo se lleva el agua para su propio molino. La revista de Arión creo que ya no salía en este No, entonces. ya no sabía. Pero lo mantienen vigente Arión de cierto modo, que es vinculándolo con Power Girl, que era un personaje que sí estaba vigente y que va a seguir estando vigente porque Claro. un par de años después la van a poner en la Justice League. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene para decirnos Roy Thomas? Que Se retoma tiene con el su- origen de del Hawkman de la Golden Age. No se hacen cargo que, bueno, ahora post-crisis No existe. no existe.
Y con dibujos de Luke Luke McDonald, McDonald. mirá vos, que se acababa de ir de Justice League. Sí. ¿Qué dice acá? Esto. Tomé tarde. Es la adaptación de la Flash historieta Comic que aparece 1. en el número 1 de Flash Es Comics. decir, no te dice vamos a hacer un origen nuevo. Nunca se animaron a aclarar Hawkman. Esto directamente, esto es la El Golden Hawkman Age. clásico, Este es el Hawkman no clásico. existe más, pero no importa. No te vamos a decir qué pasó después de Crisis, porque todavía no sabemos ni nosotros. Entonces, Sí existía, no se borró retroactivamente Hawkman. Lo que Claro. se borró es que no es más de Tierra 2. claro. No, pero no se lo borró retroactivamente. No, está bien que no No, le lo que metan nunca demasiado explicaron mano. porque es una reencarnación en Tanagar, eso jamás. Ah, lo bueno, explicaron. cómo se contacta con Claro. la Tanagar, eso te lo van a explicar mucho después. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá ya empiezan todos los quilombos de continuidad de Hawkman que duraron años y años. Yo creo que este décadas número en no eso. complica la continuidad. No, este de Hawkman. acá Todavía se no. le hace el ole, ¿viste? Pero está en el pozo, digamos, en ese pozo entre Crisis y Hawkworld, Claro. ¿no? Que son todas historias que están todas prendidas con alfiler. Sí, sí, sí. De hecho, varias van a ser barridas abajo de la Pero alfombra. bueno, este es importante porque hay continuidad por... Sobre todo por Power Girl. Vamos con el número Vamos con el número 12. 12. Challengers of the Unknown Y Fury. y Fury. ¿Quién es ¿Quién Fury? es esa dirán, Fury? dirán algunos. Claro, no es la Fury de Infinity Inc. En ese momento era muy popular la Fury de Infinity Inc. Claro. La mamá de Daniel, digamos. La mamá de Daniel, la hija de Wonder De Woman. la Wonder Woman de Terror, que ya no Terror. existía, a la que hubo que cambiarle también el origen a último momento, Claro. porque su mamá y su papá habían sido Otra eliminados víctima retroactivamente de la continuidad. Crisis. Tal ¿De cual. quién es ¿Cómo le hija? hicieron mierda todo a Roy Thomas, pobre? Todo, Todo su hermoso lo mataron a Roy castillo de Thomas. naipes se lo patearon a la Todo, chota. todo, lo destrozaron. a Pobre. Roy Thomas. Loco, tenés que empezar todo de nuevo, El maestro. tipo había hecho toda su propia continuidad basada textualmente, muy fielmente a la continuidad original. La tenés al que dedillo, reiniciar toda. toda una cosa arquitectónica, te justificó todo, te lo Le dio contestó sentido a todo. Le dio sentido a todo y de pronto, ¡pum! No No existió existe nada más de todo nada. eso. Una de las cosas que no existió es Fury, que es la base de muchas cosas del universo desde hasta ahora, la madre de Daniel, como dijiste recién. De pronto no tenía De pronto no. padres. Claro, Y entonces vamos a hacer inventan una Fury anterior. que tiene que ver con Young All Stars, que Sí. era la serie con la que Claro. reemplazan a All Star Squadron. Sí. Este origen de Fury además está metido adentro de una saga de Infinity Inc. O sea, hay una Claro. saga de Infinity Inc. que es la saga de Calgary, donde ella se cae en un pozo, le aparecen estos tres bichos y te dice continúa en Secret Origins. Claro. Otra vez el truco de Thomas de traerte lectores de Infinity a Secret Origins. Sí. Está buenísima igual la historia, ¿eh? No, esto está muy Está bien. buenísima. Es Tom Greenberg bien Pero entintado. lo que te dice que hubo una Fury anterior, que en vez de Wonder Woman de la Tierra 2 que no existió, Existió Fury. existió Fury. Y todas esas historias clásicas de Wonder Woman se las atribuimos a este personaje. Que además es un personaje muy vinculado a Y eso continúa, ¿no? a Hécate, ¿no? A las Claro. tres a las A la Furia. a las benévolas, a las furias Sí. griegas. Sí, sí, sí. Por eso después lo va a retomar Claro. Neil Gaiman para ese lado. Te continúa Young All Star. Claro. Acá te vinculan Infinity con Young All Stars. Y después tenemos Challengers of the Unknown con Mark Evanier y Chuck Patton. Mark Evanier, que había sido mucho tiempo esbirro de Jack Kirby, te recuenta el origen que originalmente dibujó Kirby. Claro. Que fue el co-creador de los Challengers junto con Dave Good, si no me equivoco. Años 50 estamos hablando. Sí, O sea, te meten un personaje de los 40 vinculado con un personaje de los 80 que se había quedado sin origen y el origen de unos personajes de los 50 modernizado para el presente. Muy interesante, muy interesante. Números. Este número no me parece que tenía nada en particular No. muy interesante. Lo único que tiene es que la historia de Nightwing viene también metida en el medio de una saga de Titans. ¿Sí? Sí. Hay un número de Titans donde paran un poco a charlar entre ellos los personajes y Nightwing cuenta su origen y te manda para acá. Mira. Esta tiene tres historias. Tres historias por primera vez. Tiene Nightwing por Mickey Dan Mishkin Larsen. y Eric Larsen. Tiene Johnny Thunder de Thomas y Clark. Y el látigo de Whip, El Whip. de Thomas y Gustavo. Lo de Whip es horrible. Es un Sí. personaje
que no tiene razón de ser, un choreo del zorro, Sí, de esos que hacía DC en aquella época. sí, Lo mejor de este número es lo de Nightwing. sí, sí, sí. No sé si hace falta mostrarlo, pero es lo mejor de No, este no, número. lo voy a sacar igual por esta bolsita. Y creo que es No, la primera colaboración de Larsen en DC. Ah, ¿sí? Estoy casi seguro. Es anterior a Doom Patrol de Larsen. Sí. Así Sí, creo, sí, sí, creo que porque es la Doom Patrol primera sale colaboración de Sale del Larsen. anual 1 de un Tal cual. Creo que es la primera colaboración de Eric Larsen en DC. También un pibe que venía de las inferiores, de las editoriales chicas, no era conocido y DC le da la posibilidad de mojar unas paginitas en este número. Vamos a ver un poquito. ¿Ves? Es en la saga que ellos están en Tamarán o no sé Sí. dónde, que se está por casar él con, ¿viste? Esa saga que él se está por casar con Starfire, al final no se casa. Está muy enganchado con eso. Sí. Acá dice algo, pero no sé qué dice. Te dice Entre Titanes, 18 y 19. Es parte de la saga que abarca los números 16 al 19 de Titanes o 74 al 77 de la Tales of the Teen Titans, que Que era eran la los de reprints. los reprints. El entintado de Mike DeCarlo le queda bárbaro a Larsen. Ah, No sé por qué nunca se repitió esa fórmula. Sí. Igual una atrocidad que no se lo hayan dado para escribir a Wolfman, ¿no? Y sí. Un crimen de lesa Capaz humanidad que que no no lo haya podía. escrito Wolfman. Capaz por algo no podía. Esto es de Este Will. es el horror. No me parece tan feo el dibujo. Ay, sí, Mike Gustovich, déjate de joder. Demasiado larga para verse este personaje. Sí, Pensé que eran 2 3 páginas. inexistente. Y Johnny Johnny Thunder, Thunder con es el dibujante personaje chotísimo. Golden Age de la época. Mike Clark. Chotísimo el dibujo. Y fue el cielo. Y eso que está